el pasaje ahí en Números capítulo 21, versículo 4. Por favor. Números 21, verso 4. Nos dice la Escritura: partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Recordemos que el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto, 430 años de esclavitud, y ahora iban rumbo a la tierra prometida. El pueblo se impacientó en el desierto, como nosotros, ¿verdad? Queremos que Dios solucione así nuestras cosas mientras pasamos por este desierto. Y el pueblo, versículo 5, habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Por supuesto, se referían al alimento que Dios les daba diariamente, al maná celestial. No estaban acostumbrados a comer el pan del cielo. No, estaban acostumbrados a comer los manjares delante de su paladar de Egipto. Estaban acostumbrados a comer la comida del mundo. Y así sucede, por supuesto, con nosotros también, porque estos se estaban quejando contra el pan del cielo. Y el pan del cielo, tú y yo sabemos que Juan capítulo 6 nos dice el Señor, y no vayan ahí, Juan capítulo 6, léelo con detenimiento: el pan del cielo, el pan de Dios, el pan de vida se llama Jesús. Ellos estaban comiendo de Jesús en el desierto diariamente y lo menospreciaron, este alimento tan miserable. Y el Señor, versículo 6, como consecuencia de esa murmuración, como consecuencia de estarse quejando contra Dios y contra Moisés, su Salvador, que Dios había utilizado, el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y a mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. ¿Se fijan? Hemos pecado. ¿Por qué? Porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Ahí empieza el verdadero arrepentimiento, en reconocer nuestras faltas. Tú y yo sabemos lo que nos dice la palabra: simplemente confiesa tus pecados, empezando y confesando y reconociendo. Entonces podemos alcanzar misericordia. Hemos pecado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Fíjese nada más, ¿dónde vemos a la serpiente en toda la Biblia por primera vez? ¿Dónde vemos? Capítulo 3 de Génesis. ¿Qué hizo la serpiente en el capítulo 3 de Génesis sino morder a la humanidad y clavar el veneno del pecado y la rebeldía contra Dios?
¿Acaso no hizo esto lo que inyectó la serpiente en Génesis 3? ¿Acaso no es lo que heredamos tú y yo? Y aun cuando nuestros padres desde niños nos enseñan el bien y el mal, ¿qué escogemos? Cuando no nos ven, el mal. Porque somos rebeldes por naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Si yo te dijera, piensa por un momento, ¿cuántas mentiras has dicho en los últimos 3 meses? Y no te mientas para contestarte. Tú puedes decir que son mentiras piadosas, como decía mi abuelita. Tú puedes decir lo que sea, pero eso es mal. ¿Delante de quién? Delante de aquel que te creó, delante de aquel que te formó, delante de aquel que te hizo para cumplir un propósito en la tierra. Y en la tierra el propósito era que tú, desde chico hasta adulto, hablaras solo la verdad y nada más que la verdad. Para eso fuiste llamado. No fuiste llamado para asesinar, fuiste llamado para ayudar a vida, para rescatar a otros, si te es posible, por supuesto. Cualquier persona que no sea médico, si ve a una persona en la calle que está en ese momento es atropellada, cualquier persona normal busca por lo menos hablar por teléfono, que no se baje a embarrarse sus manos de sangre. Pero hay quienes sí se bajan y hacen lo posible. Pero hacen algo, no solo van lentos en la avenida Hidalgo viendo a ver si ya es cadáver o todo, ¿no? ¿Cuántas veces te ha pasado esto? ¿No te ha pasado esto? Que todo el mundo, hay un accidente y todo el mundo pasa lentamente. ¿Sabes una cosa? Cientos, miles estaban siendo mordidos por la serpiente. ¿Por causa de qué? De su pecado. ¿Y qué hicieron? Cuando estaban viendo caer muertos todos, entonces fue que dijeron: pecamos contra Dios y contra ti, por favor, intercede delante de Dios, le dijeron a Moisés. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Intercedió. ¿Y cuál fue la solución? Hazte una serpiente y levántala, y aquel que la vea, vivirá y no morirá. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser una serpiente la que tenía que ser puesta en ese madero ahí en el desierto? ¿Acaso esto no es una figura exacta de qué? De que Jesús en el madero, miles de años después, Jesús en el madero iba a ser como esa serpiente. ¿Sí o no? Segunda de Corintios 5:21, ¿qué dice? Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Ahí está, el pecado está exhibido. ¿El pecado de quién? De Jesús. Discúlpame, tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre Él, para que la justicia de Él nos fuese imputada, concedida. En Cristo Jesús hemos sido justificados por medio de la fe. Pero en Jesús fueron puestas todas nuestras maldades. Gálatas 3:13, ¿qué dice? Que Jesús en un madero fue puesto y entonces fue hecho ¿qué? Fue hecho maldición. En el madero Jesús fue hecho maldición. Porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Así dice la palabra, Gálatas 3:13. Maldito el que es colgado en un madero, hecho maldición, hecho pecado. 2 Corintios 5:21. ¿Acaso entonces no lo vimos como una serpiente? ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada en Isaías 53? No lo apreciamos, lo despreciamos, lo rechazamos, lo tuvimos por azotado de Dios, herido por nuestras rebeliones. ¿Sí se acuerdan? Nosotros, la gente pensó, sí, está matándolo Dios por su pecado, sí, está matándolo porque se hacía hijo de Dios. Y estaban totalmente equivocados. El sacrificio de Jesús. Volvemos a nuestro texto, por favor, en Juan 3. El sacrificio de Jesús tuvo que ser de esta manera, porque ser levantado no solamente se refería a ser puesto encima de un madero a la vista de todos, no.
La palabra levantado tiene otra connotación. Y la palabra levantado, la connotación que tiene también es ser exaltado. Exaltado. Jesús fue levantado, exaltado, y a la diestra del Padre está intercediendo por nosotros. Pero había un requisito: había que ver a la serpiente. Y eso es exactamente lo que nos está diciendo aquí. Tenía que ser puesto ahí en sacrificio. El Hijo del Hombre, sí, tenía que ser hecho pecado, tenía que ser hecho maldición. ¿Para qué? Para que no sufriéramos nosotros ese juicio, esa ira que bien merecemos por un Dios santo. Todos nosotros merecemos esto y mucho más. Seguramente te pasa como a mí. ¿Cuántas veces no escuchamos? Es que no merecía esto que me pasó. Es que no merecía esto que me hicieron en el trabajo. Es que no merecía que mi hijo me pagara con esta moneda. Es que no me... Sí lo hemos oído todos, ¿verdad? Te digo algo. No merecemos estar aquí ahorita. Porque todos nosotros hemos pecado contra el Dios santo que nos creó. No merecemos nada. Si estamos aquí vivos, es solo por su misericordia. Esta semana tuve un joven de 28 años en el consultorio. 28 años. Llega con su madre. Lo checo y le digo: tiene un infarto. ¿Un infarto? No, doctor. Mírelo, viene caminando, está muy bien. Sí, tiene un infarto. Y en este momento lo mando a hacer un electro y unas enzimas cardíacas para confirmar mi diagnóstico. Y llegan a los 20 minutos, media hora cuando mucho, y es un infarto de la cara anterior del corazón. Ahora, este joven lo conozco desde hace muchos años. Ha sido paciente, él y toda su familia, por muchos años. He tratado de hablar, se ha negado a tener un tiempo para platicar con él. Y ese día que estaba ahí delante de mí, le dije: ¿cuándo fue la última vez que usaste droga? Y me dice: antier. Y cigarros, las 2 cajas de cigarros hasta hoy. Y todo el alcohol del mundo también antier. 28 años. Tú puedes pensar que el infarto le da solamente a los de 40 en adelante. Mi primer paciente que me tocó ver con infarto tenía 23 años de edad. 23 años de edad. Y ahora que estuvo ahí este joven, le dije: mira, y se lo dije a los padres también, ahorita tú deberías de estar en el hospital. Bueno, para empezar, deberías de estar muerto. Por supuesto, muerto. ¿Por qué? Porque con la vida que Dios te dio, menospreciaste para lo cual te había sido dada la vida. La tiraste, la despreciaste, ignoraste a tu Creador totalmente e hiciste con tu vida todo lo que tú decidiste porque tú te creías ser tu propio Dios. Pero sucede que ahora Dios simplemente ordena que una parte de tu corazón deje de funcionar. Y repito, estamos platicando aquí simplemente por su gran misericordia. Por otro lado, yo debería de mandarte al hospital como médico para que estés allá. Sin embargo, a pesar de que tu presión está muy baja, a pesar de todo, puede ser que si te quedas encerradito en tu cuarto, en tu cama, porque tienes ahorita todavía vitales sostenibles, puede ser que no necesites más que este montón de medicinas. Ahora, después de esto, por supuesto que vino el sermón. Y entonces sí, le tuve, por la gracia de Dios, que hablar de que este es un tiempo precioso.
El tener un infarto tal vez sea el momento en que más va a agradecerle a Dios todos los días de su vida. El pensar que estuvo a punto de morir sea tal vez lo más fabuloso que le haya ocurrido. Porque solo a través de ahí, de ese momento, solo a través de ese momento de terror que vi en su cara cuando me decía, me voy a componer, sí, pero voy a salir de esta. ¿Para qué vas a salir de esta? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo de tu vida? ¿Exaltar el nombre de tu Creador? ¿Vivir realmente conforme a lo que Él manda que vivas? ¿O vas a seguir siendo tu propio Dios? ¿O vas a seguir haciendo de ti lo que quieres hacer? Y gracias a Dios estuvo atento, y ruego a Dios, porque no es ahorita, tengo años orando por su salvación. De veras, tengo años, y se lo dije, y a su mamá y a su papá, tengo años orando por esta familia, por su salvación. Solo Dios puede salvarlo. Solo Dios puede hacerle ver que ya sus pecados fueron puestos en Cristo Jesús en una cruz, y que ya sufrió el juicio y la ira divina de un Dios santo sobre él. Pero te digo algo, no necesitas ser un drogadicto, alcohólico y fumador empedernido para ir al infierno. No, una simple mentira en toda tu vida es suficiente para manchar la santidad de Dios. Y tú sabes lo que dice Romanos 3, 10 al 12. Todos hemos pecado, todos nos hemos apartado de Dios, todos nos hemos rebelado contra Dios. Y Romanos 3, 23, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No existe posibilidad alguna por nosotros mismos, sino solamente por su gracia, solamente por su amor, solamente porque Él envió a Jesucristo al mundo, no para condenarlo como vamos a ver ahorita más adelante, sino para que sea salvo por medio de Él. El sacrificio de Jesús tenía que ocurrir según el perfecto plan de Dios. Jesucristo lo ejecutó, y el Espíritu Santo hasta el día de hoy lo sigue aplicando en el corazón de cada creyente. El plan fue de Dios, la ejecución perfecta fue del Hijo del Hombre, y la aplicación al corazón solamente el Espíritu y su palabra puede hacerlo. El sacrificio de Jesús es lo que vemos en el versículo 14 del capítulo 3. ¿Qué está hablando ese sacrificio? Está hablando de que de un corazón, nosotros deberíamos tener un corazón tan agradecido que cada día podamos recordar, cuando abrimos los ojos, nuevas son sus misericordias cada mañana. Nuevas son sus misericordias. Bendito sea el Señor. Ahí en el versículo 15 y 16 en nuestro texto. En el versículo 15 y 16, fíjense lo que dice el 15. Y está hablando, así como ya vimos la deidad de Jesús, el sacrificio de Jesús, ahora veamos lo que es la vida eterna en Jesús. La vida eterna en Jesús. En el 15 dice, para que todo aquel, el Hijo del Hombre tenía que ser levantado para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Para que todo aquel que cree tenga en Jesús vida eterna. Pregunta: Nicodemo estaba escuchando al maestro. Nicodemo supo desde el principio de la entrevista que estaba teniendo en forma personal con Jesús. Le dijo que él lo reconoció como maestro. Maestro, esas fueron las palabras que le dijo. Sabemos que tú has venido de Dios. ¿Por qué? Porque no harías las cosas que haces si no estuviese Dios contigo. O sea, él lo reconoció como un hombre muy especial al cual Dios le había favorecido. Eso lo vemos, tú sabes, ahí mismo en Juan 3, versículo 1. Pero después de todas esas alabanzas que le está dando Nicodemo al maestro,
¿Cómo le contesta el maestro inmediatamente? Gracias por tus alabanzas. No le dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. O sea, aquel estaba desviviéndose, señalando las virtudes de Jesús, y Jesús le dice, hey, vas al infierno a menos que nazcas de nuevo. Qué trato tan rudo del maestro, ¿verdad? O sea, si no naces de nuevo, de verdad te digo, vas al infierno. No puedes entrar, las puertas del reino de los cielos están cerradas. Y entonces contesta Nicodemo, pero ¿cómo puede un hombre viejo nacer nuevamente? ¿Acaso le es necesario entrar en el vientre de su madre? ¿Y qué le dicen? De cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, tú y yo sabemos que él estaba hablando de ¿qué? Del Antiguo Testamento. Está hablando con un maestro del Antiguo Testamento. Está hablando con alguien que sabe, que maneja, que es un doctorado en el Antiguo Testamento, tiene doctorado. Y entonces cuando le está hablando de nacer del agua y del espíritu, le está refiriendo a Ezequiel 36. Y ve conmigo Ezequiel 36, por favor. En Ezequiel 36, ¿qué le está diciendo? En Ezequiel 36, versículo 24. Ezequiel 36, 24 dice, porque les tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso era el pasaje que le estaba dando. Nacer del agua y del espíritu. Tenía que ser lavado toda su inmundicia, como la tuya y la mía. Tenemos que ser lavados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es el que tiene que llenar y ocupar este templo, porque es la única forma en que tu cuerpo y mi cuerpo se conviertan en un templo de Dios. Dios no habita, dice la palabra, en templos hechos de mano. Habita en personas. Él las habita. No le pide permiso para entrar porque Él es Dios. No necesita que le abras la puerta de tu corazón, porque tu corazón es un corazón de piedra. Efesios 2 dice que tú estás muerto en tus delitos y pecados, a menos que Él te dé vida. Él te arranque lo duro de tu corazón y Él te ponga un corazón de carne para Él escribir por su Espíritu en tu corazón sus decretos, estatutos, mandamientos, enseñanzas. Y solamente bajo la dirección de su Espíritu Santo vas a poder obedecerlo con meticulosidad, como dice aquí. Pero fíjense nada más ese versículo 15, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. En Jesús, vida eterna. Estas palabras se las estaba dando Jesús a Nicodemo. Pregunta: ¿Nicodemo creyó? ¿Nicodemo nació de nuevo? Mira, Nicodemo escuchó uno de los versos más conocidos en toda la tierra de la Biblia, que es Juan 3:16, que es el que voy a leer ahora.
Pero sin embargo, no le entró en su duro corazón de piedra. No hizo nada. No nació de nuevo Nicodemo. Tú dices, es muy atrevido lo que está diciendo. Simplemente lee Juan capítulo 7 y Juan capítulo 19 para que te des cuenta que Nicodemo no fue salvo. No estoy diciendo que después de Juan 19 no haya sido salvo. Estoy diciendo que ahí, después de este discurso que Jesús le estuvo dando a Nicodemo, Nicodemo no fue salvo. En el capítulo 7 de Juan vemos que Nicodemo prefiere la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. Y en el versículo 19 lo que vemos es que Nicodemo, junto con José de Arimatea, eran creyentes de la secreta. Te digo una cosa, o eres creyente o no eres creyente. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué eran de la secreta? Por miedo a los judíos, dice ahí en Juan 19. O tienes temor del hombre o tienes temor de Dios. No puedes nadie puede servir a Dios a dos señores, porque si sirves a uno, ignorarás las órdenes del otro. Ahora, quiero que veamos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. Otra vez, repite, lo que el 15 lo dice, lo repite en el 16, para que todo aquel que en Él crea, en Jesús crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes? ¿Cuántas veces no hemos oído esto? Es tan grande el amor de Dios, fíjate nada más que tan grande, Dios te ama tanto que envió a su Hijo a morir por ti. Es una media verdad, no es la total verdad. Que es tan grande el amor de Dios que Jesucristo haya venido para morir por tus pecados, es una media verdad. Y te voy a decir otra vez en dónde está la completa verdad. La completa verdad está otra vez en Ezequiel 36, el pasaje que acabamos de leer. Jesús sí nos ama, sí. Jesús ama a aquellos que Dios le da. Los que el Padre me da, no los echo fuera, dice Jesús en Juan 6. Pero vean ustedes lo que dice Ezequiel 36. En Ezequiel 36 está hablando Dios con su pueblo Israel, terco, necio, igualito que nosotros. Y está hablando con su pueblo Israel. ¿Y qué es lo que le dice? Versículo 21. Ezequiel 36, 21. Yo he tenido compasión. ¿De qué? De ti, de mí. ¿Sí o no? No, discúlpame, mira lo que dice, léelo bien. Yo he tenido compasión de mi santo nombre. Yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios: no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellos. ¿Cuál es el problema actual de nosotros, el pueblo de Dios? El problema actual es que te hacen ver que Dios te está haciendo un favor al salvarte, que te hacen ver que tú le estás haciendo un favor al abrirle tu corazón.
que Dios se convierte en tu sirviente, que tú eres el centro del universo y que solamente con chistarle la boca